El Mundial Sub-17 sigue su curso y nos sigue regalando nombres propios. En este caso, el de Paris Brunner, jugador del Borussia Dortmund y, por supuesto, de la selección alemana Sub-17. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a profundizar en otro de esos grandes nombres en los que solemos hacerlo en el Scout, en este espacio en el que últimamente estamos dedicando muchos esfuerzos en acercaros a algunas de las figuras más importantes de este Mundial Sub-17. Lo estamos haciendo en esta semana en la que hemos recuperado el contenido en el canal, en la que estoy poniéndome otra vez al día, en el que estoy haciendo trabajo también un poco invisible sobre mejoras en el canal, mejoras en el contenido, así que, bueno, espero que os vaya gustando. Hoy de momento os voy a traer otro nuevo vídeo de jugadores que me están sorprendiendo, que me están llamando la atención en este Mundial Sub-17 que ya está empezando esa recta final importantísima, súper llamativa, que bueno, ya encara los cuartos de final, llegará a la semifinal y por supuesto esa final que determinará quién es el mejor equipo en el mundo Sub-17. Vamos a hablar hoy de uno de los jugadores de Alemania. Ya hice un vídeo en su día hablando de Noah Darbic, un futbolista espectacular. Por aquí lo tenéis por si queréis echarle un ojo, pero quiero ir más allá. Quiero ir precisamente a un jugador que a mí me sorprendió, sobre todo contra México. Le he visto el resto de partidos y me ha dado una impresión parecida, aunque no tan notoria, no tan llamativa, pero sí que es verdad que estamos viendo bastantes futbolistas que destacan en lo creativo, que destacan en habilidad y precisamente con Paris Brunner vamos a algo completamente distinto, vamos hacia un poderío físico, un desarrollo muscular impresionante con respecto a sus rivales. Creo que Paris Brunner es uno de esos jugadores que llaman la atención precisamente por su físico, por lo preparados muscularmente que están con respecto a sus rivales. Es un jugador de casi 1,90 m con 17 años, un futbolista que muscularmente se le ve muy superior a los demás y creo que además le da cierta capacidad y superioridad a la hora de desentrañar ciertas jugadas ofensivas. Creo que es un futbolista interesante, creo que es un jugador que, a pesar de haberme sorprendido contra México, porque yo creo que el desempeño es bastante superior a la media, sí que me parece que es un futbolista que está experimentando un viaje interesante, sobre todo porque juegan posiciones distintas, tanto en el Borussia Dortmund, en el filial, como con Alemania Sub-17, y creo que eso es algo interesante para contar o para intentar explicar los posibles porqués, pero que de alguna manera pues sí que me ha sorprendido un poco por la habilidad, por la visión de juego en algunas circunstancias y que le veo algunas carencias también para poder ser un futbolista que llegue a una cota, a unos niveles que puedan ser interesantes e importantes en el futuro. Creo que va a ser un grandísimo jugador, creo que va a ser un futbolista superior. Veremos cómo va su carrera, porque ya sabemos que con chavales tan jóvenes pueden existir dudas, pero sobre Paris Brunner hay pocas. Realmente estamos hablando de uno de los delanteros con más ojos puestos en su carrera, en su trayectoria, en lo que puede ser su futuro. Muchos equipos europeos interesadísimos en lo que pueda hacer este chaval. Y bueno, por supuesto, vamos a intentar averiguar cuáles son las circunstancias que rodean ese interés de los grandes clubes de Europa. Vamos a hablar ya de Paris Brunner, vamos a hablar ya de este futbolista, jugador de 17 años, como ya he dicho, del año 2006, un jugador que está en el filial del Borussia Dortmund, un futbolista diestro que sobre todo ha jugado en el Borussia Dortmund como delantero centro. Esto es algo que va un poco por lo que os comentaba acerca de ese viaje que me parece interesante, ¿no? De determinar los porqués. Aquí veis en verde fuerte precisamente la posición de delantero centro, donde ha jugado mucho más con Borussia Dortmund, con el filial del Borussia Dortmund, y también la posición de extremo izquierdo, que es donde yo le vi y donde además en Alemania suele tener mucha más presencia. Es verdad que ha jugado también en banda derecha, muchas veces cambia de banda incluso por decisión propia para intentar buscar muchas veces la sorpresa, ¿no? O cambiar un poco de pie a los laterales, y en este sentido
sí que he visto que destaca mucho más en esa banda izquierda, creo que se siente más cómodo y siendo diestro, además facilita esa mirada a portería, ¿no? Yo creo que es un jugador que tiene esa capacidad para finalizar, que tiene cierta facilidad, ¿no? Para llegar a jugadas ofensivas y para crear superioridades en el terreno de juego, pero sí que me parece que el viaje que está sufriendo precisamente entre Borussia Dortmund y selección alemana es algo interesante, principalmente porque creo que ese dominio físico es lo que le hace destacar sobre todo sobre los demás. No es un jugador que tenga grandes garantías de ser un futbolista súper hábil, ni de tener demasiadas características que nos puedan sorprender a nivel creativo. Creo que es un jugador que sobre todo juega muy bien con esa superioridad física, con esa capacidad para superar en duelos, tanto en duelos aéreos como en duelos en el suelo, y además creo que es un futbolista que aprovecha muy bien los cambios de ritmo, esa zancada, esa velocidad que imprime muchas veces a sus movimientos. Yo creo que parece mucho más rápido de lo que realmente es ante jugadores que físicamente y muscularmente están menos desarrollados que él. Es un jugador ágil, a pesar de su tamaño, casi 1,90 m, repito. Es un jugador veloz, una zancada impresionante, que en banda en este Mundial Sub-17 creo que está destacando mucho más. Tiene un regate, yo creo que más que aceptable, aunque no me parece un jugador excesivamente dotado en este aspecto, pero sí que tiene un 1 contra 1 potente, sobre todo en aceleración, en desborde, y luego ese físico del que llevo hablando ya un ratito. Ahora bien, tiene carencias, tiene cosas que me hacen pensar en que como delantero centro sería un delantero centro diferente a lo que podemos esperar de un jugador con esta altura, con esta capacidad para crear superioridades desde la banda y desde el movimiento. Creo que es un jugador que necesita mejorar mucho en el disparo, mucho en la finalización. Es un futbolista que no resuelve fácil generalmente. Busca muchas veces hacer una jugada más bonita que lo que requiere la situación. No es un jugador excesivamente pragmático. Creo que eso muchas veces también descompensa un poco los resultados que podría tener si fuera un poquito más regular y menos de cara a la galería, por así decirlo. Y creo que además le falta un poquito de concentración. Creo que es un jugador que cuando está metido en el partido, cuando ve que le salen bien las cosas, funciona muy bien, pero cuando no, suele ser un jugador que se queda un poco clavado en alguna jugada, en alguna rivalidad, en algún choque, y eso yo creo que le perjudica a la larga y en los partidos muchas veces le borra, ¿no? Yo creo que es un futbolista que además yo he visto sobre todo en la selección alemana, no he encontrado muchos partidos del filial del Borussia Dortmund, lo cual me dificulta dar muchas impresiones como delantero centro, pero como extremo sí que le he visto sobre todo ser superior desde lo físico. Y es lo que me deja un poco de duda, porque es un futbolista al que yo le he visto fallar jugadas que me sorprenden, ¿no? De un futbolista de estas características y con el cartel que tiene de cara a lo que puede ser su futuro. Pero bueno, muchos casos de este tipo hemos terminado viendo y que luego han salido tremendamente bien, ¿no? Yo creo que además sus números en el Mundial Sub-17 están siendo muy buenos, un gol, una asistencia, 329 minutos jugados, 4 titularidades en 4 ocasiones en este Mundial Sub-17, uno de los jugadores más destacados de Alemania. A mí me parece que junto con Noah Darwich es la figura de esta Alemania. Es verdad que hay varios jugadores que pueden estar llamando la atención, que tienen una gran capacidad para ser dominantes. Por cierto, Harshawi a mí también me gusta bastante, un jugador que desde el pivote me parece que es un futbolista muy completo. Pero bueno, yo creo que su Mundial Sub-17 es bastante potente, es bastante fuerte y yo creo que merece la pena, ¿no? el poder hablar de Paris Brunner dentro de ese Mundial Sub-17 que está haciendo Alemania. 15 partidos jugados en la 2023-2024 de momento, 10 titularidades, casi 1000 minutos jugados, 14 goles en el filial del Borussia Dortmund, 69% de éxito en el pase, números por debajo de lo esperado para un futbolista de estas características, pero ojito porque juega delantero centro, por lo tanto no estamos hablando de una posición en el campo en el que el Borussia Dortmund pueda amasar mucha posesión. Y por supuesto un 56% de éxito en regate, que es lo que marca un poco que cambiándole de posición no es un jugador tan relevante en ese sentido, y creo que además
quizás se encuentra con más dificultades en un equipo con menos talento que la selección alemana sub-17, que es un poco la impresión que a mí me da. A pesar de eso, 14 goles en 15 partidos yo creo que marcan un poco la relevancia de un futbolista que en lo finalizador, dentro de la posición de delantero centro, es mucho más capaz de lo que estamos viendo como extremo en Alemania sub-17. Yo creo que esa evolución y ese cambio de rol y de posición se hace también en base a lo que necesita Alemania en muchos momentos, ¿no? Yo creo que las dos bandas precisamente de Alemania son muy dominantes en este campeonato sub-17, creo que eso potencia muchas otras facetas del juego, libera un poquito también la presión sobre un jugador determinante como es Noah Darvish, y yo creo que eso también lo hace precisamente el entrenador para buscar que se consiga el mayor rendimiento o el mejor rendimiento de todos los jugadores sobre el campo. Dicho esto, creo que Paris Brunner es uno de los jugadores más llamativos de lo que he visto del Campeonato Mundial de 2023. Creo que es un jugador que puede dar mucho que hablar en el futuro y creo que es un jugador que merecía la pena tratar, porque no siempre hablamos de futbolistas potentes físicamente, que tienen una relevancia de cara al futuro desde una posición quizá menos creativa y más resolutiva, un futbolista que además creo que desde lo físico, desde esa aceleración, esa velocidad, esa zancada, ¿no? Con 1,90 m es un jugador muy ágil y creo que es bastante interesante, ¿no? Hablar también de estos jugadores que pueden ser importantes en el futuro y que quizá no copan tantas portadas precisamente porque son jugadores distintos, diferentes, no tan bonitos de ver, pero sí que muy interesantes. Así que vamos a hablar mucho más de jugadores jóvenes de este Mundial Sub-17, pero hasta aquí llega este vídeo. Espero que os haya gustado, espero que os haya parecido útil. Por supuesto, os invito a suscribiros, os invito también a compartir este vídeo con quien creáis que le puede interesar, a dejar el like si os ha gustado y por supuesto a dejar en comentarios todo lo que queráis sobre el Mundial Sub-17, sobre este jugador alemán o sobre cualquier otro que os interese. Así que muchas gracias como siempre por estar al otro lado.